De hecho, algo que yo siempre he dicho es de que si no hubiese sido vegetariano, mis libros no existirían y yo no sería escritor. Y lo que noté es de que cuando hice la transición a ser vegetariano, cuando dejé de tomar alcohol y me metí full en los hábitos, mi cuerpo empezó a cambiar, mi rendimiento físico empezó a aumentar. La gente ahora me dice que me veo más joven de la edad que tengo. Que Albert Einstein era vegetariano, Isaac Newton era vegetariano, Okay. Nikola Tesla era vegetariano, Moisés, el de la Biblia, era vegetariano, según eso Jesús también era vegetariano. Y entonces hay como esta tendencia entre muchos líderes del mundo de la creatividad o genios han sido vegetarianos, pero también líderes en el mundo de la espiritualidad. Cuando tú tienes una flora intestinal dañada o un intestino inflamado, también va a repercutir mentalmente en cómo te sientes. Creo que es muy valioso la idea de que alimentarnos con aquello que nos expande. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿tú qué tal? Excelente, ¿listo para expandirte? Ya más que listo, vamos dándole al tema de esta semana. Padrísimo. ¿Alguna vez te habías preguntado en cómo si tú te volvieras vegetariano iba a haber muchos beneficios? No, es algo que descubrí por accidente, por curiosidad más que nada. Pero una vez que descubrí los beneficios, obviamente pues ya me quedé ahí. Entonces sí, me gustaría que compartiéramos esto pues con las personas que aún no conocen este mundo del vegetarianismo. Excelente, pues vamos a hablar hoy de este tema, las ventajas de ser vegetariano, qué es lo que despiertas, también ciertos mitos que hay para irlos ahora sí que dando como más claridad para las personas, porque algunos como que lo idealizan bastante el ser vegetariano, como que lo ven a otro nivel, y otros simplemente desprestigian este tipo de alimentación cuando en realidad sí hay beneficios. Y pues así que iniciamos, ¿te parece? ¿Para qué va? Sí, antes de entrar en tema, obviamente pues también es importante mencionarle a las personas que nos están escuchando que ni tú ni yo somos nutriólogos, que nosotros este tema decidimos traerlo a la mesa porque tanto Omar es vegetariano como yo soy vegetariano y queremos compartir las ventajas que hemos sentido, los beneficios que hemos sentido de estar en este régimen alimenticio y que obviamente cuando las personas decidan transicionar al veganismo, al vegetarianismo, es un trabalenguas para mí, que es importante que lo hagan en acompañamiento pues, de un profesional de la salud, de nutrición, para que no eviten como tipo descompensaciones, ese tipo de cosas. Totalmente. A final de cuentas es nuestra experiencia lo que vamos a compartir. De algún modo pues no se compara con esta parte como profesional, pero también la parte de la experiencia personal llega a inspirar a más personas. Y también pues creo que esto pues les disipa algunas dudas, que es como complemento a la parte como del nutriólogo, que a veces no siempre te platican la experiencia, la parte profesional, pero es como complemento. Claro, y pues ahora sí para ya entrando en tema, Omar, antes de empezar como con las ventajas o beneficios que hemos sentido, no sé si nos quieras contar un poquito de cómo es tu experiencia o cómo te topaste con el vegetarianismo. Ok, vamos a estar repitiendo esa palabra en toda el episodio. Repítela. Vegetarianismo. Ok. Vegetarianismo. Sí. Bueno, básicamente desde adolescente me llamaba la atención por cosas que había leído, sobre todo, ahora sí que sobre grandes figuras, así de que se decía, bueno, está escrito de que Albert Einstein era vegetariano, Isaac Newton era vegetariano, Nikola Tesla era vegetariano, Moisés, el de la Biblia, era vegetariano, según eso Jesús también era vegetariano. Y entonces hay como esta tendencia entre muchos líderes del mundo de la creatividad o genios han sido vegetarianos, pero también líderes en el mundo de la espiritualidad. Y de hecho hoy en día muchas corrientes de diversas prácticas espirituales promueven el vegetarianismo para prácticamente tener mejores desarrollos espirituales, no sé, tipo por ejemplo en el Reiki, antes de una práctica se promueve esta idea de que, bueno, llévate una dieta vegetariana 1, 2 o 3 días y supuestamente las sanaciones van a ser mejores. Antes de una ceremonia, ¿verdad? Antes de una ceremonia, en cosas, la gente que va a ayahuasca y demás también dicen de que hay una alimentación sana, la gente que practica... Pues ahora sí que yo creo que casi todas las prácticas espirituales de alguna manera a la espiritualidad van acompañados. Sí, ok, qué interesante eso. Y por eso me llamaba la atención, porque veía como este patrón. Durante muchos años quise como ser vegetariano. Inclusive hay una película que se llama The Watchmen, Los Vigilantes. No la he visto. Es ahora sí que de DC, pero como mucho antes de Superman y todas estas, más bien en cuanto a tiempo. Son
están ubicadas como en la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto. Okay. Y ocurre que hay un personaje que dentro de ese universo de superhéroes lo veían como el hombre más inteligente del mundo y había hecho pues grandes cosas. Y hay una escena que me llamó mucho la atención que decía que este personaje, bueno, más bien los que estaban buscándolo, así de que, ok, requerimos saber más cosas de este personaje. Y ya empiezan a decir, no, es muy inteligente, que tiene este poder y este otro. Y luego uno de ellos dice, y además es vegetariano. Como de alguna manera diciendo como si fuera parte de su superpoder o secreto. Y recuerdo que desde ahí me llamó mucho la atención. Tanto que llegamos a tener con un amigo un restaurante vegetariano. Sí, has comentado. El restaurante pues no funcionó. Pero fue tu experimento con... Sí, no funcionó porque en ese entonces yo no era vegetariano. Promovía un estilo de vida pues vegetariano, pero sin embargo no lo era. Y ocurre que en ese restaurante, ya casi cuando estábamos a punto de cerrarlo, pues ahí conocí a María, nos hicimos novios y demás, y ella tenía una historia de que prácticamente había sido vegetariana casi toda su vida, a excepción de cuando recién nos conocimos. Y entonces empezamos a salir y demás, y digamos que de alguna manera hicimos como un pacto entre los dos. Ella quería volver a ser vegetariana y yo ser vegetariano por primera vez. Experimentar. Sí. Y ocurre que a partir de ahí, como que al haber este acompañamiento, a mí me fue muy fácil ser vegetariano. Claro. Y desde ahí ya llevo, pues son más de 10 años siendo vegetariano. Wow. Y ocurre que todo fue como bastante natural, porque muchas veces veo que algunas personas se quieren obligar a este tipo de dietas. No se puede, se puede. Es una elección, porque requiere de mucha voluntad, va a haber muchas tentaciones y si te estás obligando no va a ser sostenible. Sí, y sobre todo siento yo que tu cuerpo te requiere seguir en tus intenciones. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, a partir de ahora ya no voy a comer tacos, ni carne asada, ni demás. Pero si hay como deseo muy fuerte, te estás como de alguna manera pues lastimando, como hiriendo, como poniéndote ciertas imposiciones que una parte de ti no las quiere aún. Ni la disfrutas. Sí. Entonces podríamos decir que también tu decisión de hacerte vegetariano fue muy influenciada por todo lo que tú habías escuchado antes sobre ídolos o personas que tú admirabas y que tenían ese régimen alimenticio. Entonces es como que quiero intentarlo, pero no he podido como iniciar una relación con tu ahora esposa que ya era vegetariana. Entonces te ayudó a tomar esta decisión. Sí, como que eso fue el catalizador que lo hizo sumamente rápido. Al punto que recuerdo que después de haber tomado esa decisión, habían pasado ya 2 semanas, inclusive pasé por una taquería de tacos al pastor y anteriormente me gustaban bastante, y se me hizo bien curioso que al olerlos sentí cierto rechazo, cierta repulsión, y dije, mira, qué curioso, mi cuerpo me está siguiendo en mi intención. Sí, tu cuerpo ya no... Se me hace curioso porque... Es una historia muy similar a la mía. Yo igual también siempre fui carnívoro, siempre de más, de hecho. Pero cuando empecé con esto del crecimiento personal, cuando empecé a ir a terapia, cuando empecé a trabajar con mentores, tuve mi primera mentoría, segunda, o sea, fui trabajando a lo largo del tiempo con mentores y noté que ciertos patrones, o sea, obviamente son personas que yo admiro, personas que estaban en un nivel que yo dije, wow, o sea, sus conocimientos, cómo se comportan, cómo se ven, su energía. Y noté que todos, bueno, tal vez sería mentira decir que todos, la mayoría o la gran mayoría de los mentores con los que he trabajado, todos eran veganos o vegetarianos y no tomaban alcohol. Y yo tenía así como de que, o sea, yo ya tenía varios años intentando dejar el alcohol, digamos, lo dejaba 2 meses, volvía después 3 meses, cada vez lo iba prolongando más hasta que ya pude dejarlo. Pero con la alimentación yo sí quería dejar de comer carne y hacerme vegetariano, pero no sabía cómo. Y recuerdo que una vez vi un documental de Netflix que creo que en español se llama Cambio Radical. Sí. En su momento vi ese documental y me impactó tanto que terminando el documental fue el momento en el que dejé de comer carne. Sí. Porque hasta cierto punto yo siempre quería, pero no hallaba como una razón. Incluso mi cuñado es cazador. Él pues venados se van a la sierra a matar venados, guajolotes, ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que yo siempre lo criticaba mucho. Pues ahora lo veo y me arrepiento. Pero yo lo criticaba mucho y yo hablaba con mi hermana y le decía, oye, Mayra, se llama mi hermana. Le digo, oye, Mayra, ¿por qué dejas que mi cuñado se lleve a mis sobrinos y se van a cazar y los enseñas a matar animales? ¿Sabes?
lo bueno de ellos es de que animal que matan, animal que se comen. Uh-huh. O sea, ellos no matan nada más como por placer, sino como que todo el animal que, incluso iguanas, lo que maten se lo coman. Pero yo llegaba a la casa de ellos y cabezas de venados y así guajolotes disecados, y a mí no me gustaba, entonces yo lo criticaba mucho. Sí. Y una vez le dije a mi hermana, le dije, ¿por qué permites esto? Y me dijo, le dije, ¿por qué matan esos animales, pobrecitos? Y me dijo, a ver, Martín, ¿tú comes carne? Le dije, sí. Entonces me dice, tú también, ¿por qué comes al pobrecito cerdo, a la pobrecita de la vaca? O sea, tú no la matas, alguien más la mata por ti, tú te la comes, pero tú estás desde la incongruencia, ¿sabes? Y ahí me dio un golpe de que dije, ok, sí es cierto. Entonces yo ya estaba buscando una excusa, y después de ese documental fue cuando tomé la decisión. Y los cambios que vi a raíz de eso, a nivel físico, a nivel mental, fueron muchos. No sé si tú también notaste de inmediato, o sea, en las primeras semanas de empezar ese régimen, cómo tu cuerpo empezó a verse y sentirse diferente. Fíjate que en mi caso no lo noté tanto en mi cuerpo, sino más bien en la mente, mente y emociones. Hubo así como más lucidez de mi parte, más creatividad. De hecho, algo que yo siempre he dicho es de que si no hubiese sido vegetariano, mis libros no existirían y yo no sería escritor. Sí. ¿Y cómo está esto relacionado? Por ejemplo, los estados del ser, que en otra ocasión, en otros episodios ya hemos hablado de esto. Ahora sí que esa información nació debido a una experiencia mística. Y esa experiencia mística, según yo, la interpreto como que la alcancé debido a que hubo como esta preparación, pues mental, emocional, y desde luego que la alimentación también fue parte. Sí. Porque hoy que he estudiado más el vegetarianismo, pues se habla de esta idea de que al estarte alimentando vegetarianamente, de manera vegetariana, tu cuerpo tiende a alcalinizarse más. Y entonces cuerpos alcalinos o sustancias alcalinas, a través de ellas fluye más la energía, en este caso energía eléctrica, pero también me he dado cuenta de que toda clase pues, de energías, no sé, digamos, ideas, las ideas son energía también. Sí. Para que tú accedas a ideas más elevadas, pues requieres estar de alguna manera todo tu cuerpo en cierto grado de ligereza. Claro. Y desde mi experiencia personal, el vegetarianismo me ha llevado a esta ligereza, y entonces sí empecé a notar cómo me volví más inteligente, más creativo, y sobre todo como que me fue un tanto más fácil acceder a experiencias pues místicas. Sí, y parte de eso también tiene que ver con o sea, ser vegetariano no es nada más, ok, ya soy vegetariano ya, o sea, requiere un montón de sacrificios, dejar de comer comidas a las que estás acostumbrado, sí. Organizarte para preparar platillos que tal vez antes no preparabas, sí. Pero también requiere de un autocontrol al inicio, o sea, ya tomé la decisión de ya no volver a comer carne, entonces en un principio la transición sí puede costar, entonces tal vez ese autocontrol también tenga que ver como en cómo vas trabajando tu voluntad, tienes más disciplina, y con todos los cambios que te da a nivel fisiológico, pues obviamente se potencia más ese efecto o esa lucidez, porque yo también, o sea, hasta ahora me doy cuenta de ello, pero ya cuando yo me hice vegetariano y cuando dejé de tomar alcohol, empecé a crear contenido, yo entraba en unos, no sé si se puede decir trances o estados, donde yo me sentía tan conectado, no sé con qué, pero me sentía tan conectado, y me llegaban ideas de contenido, sobre todo de contenido, sí. Pero ahora cuando yo estaba muy, muy, muy adentro del contenido de despertar espiritual, y era mucho contenido de ese. Y después, como a los años, me topo con un libro que me recomendó una mentora que se llama El despertar del tercer ojo. Que básicamente, pues el tercer ojo pues se escucha acá como muy místico, ¿no? Muy enigmático, sí. O esotérico. Pero literalmente en el libro dice que el tercer ojo viene siendo pues nuestra glándula pineal, ¿no? Y cuando la glándula pineal se estimula, libera una sustancia que se llama DMT, si no me equivoco. Sí. Entonces, esta sustancia es la que te permite pues, conectar con tu intuición, con tu creatividad. Y yo recuerdo que ese tiempo, o sea, estuve súper conectado, fluyendo, y yo hacía todas las cosas que ese libro recomendaba, que hacían que tu glándula pineal se estimulara, que era dejar de tomar alcohol, llevar una dieta vegetariana o vegana, o sea, dejar de comer carnes, hacer ejercicio, respiración consciente. La respiración consciente también estimula mucho la glándula, la meditación. Entonces, todos los hábitos y prácticas que recomendaba, yo sin saberlo hacía, y por eso dije, wow, o sea, entonces por eso tengo como este grado de lucidez. Sí, pero entonces, si te fijas en base a lo que comentas, básicamente no es solamente la parte del ser vegetariano, sino fue un conjunto
de varias cosas. Porque Exacto. ahorita, por ejemplo, en base a nuestra experiencia podemos decir de que sí, esto influyó, pero no solamente fue esta parte, porque a veces tendemos, o he notado esto, que hay como esta idolatría al vegetarianismo, así de que desde luego que ayuda, pero no es como, no lo es todo. No es garantía. Sí, no es garantía, porque hay gente que, por ejemplo, es vegetariana y de pronto sigue siendo, pues no sé, muy agresiva, tomando alcohol. sigue sí, autodestruyéndose, sigue prácticamente, son los que a veces, quizás sea un juicio esto, no lo sé, pero a veces, y yo me distancié de este tipo de personas que eran así de que, ok, voy a ser vegetariano por no sé, por el bienestar de los animales, pero prácticamente veían a todas las demás personas como seres inferiores. Así de que, ok, vamos aquí a una marcha de, no sé, a una plaza de toros, sí, de activismo, estarles exigiendo a la gente, y supuestamente se ponen esta bandera de que somos seres como más elevados, y automáticamente vemos a todos los demás como inferiores y genera más conflicto, y por eso están así como que marcha tras marcha, caos tras caos. Y de hecho cuando los identifiqué dije, pues yo no busco ser de esta parte. No hay coherencia. Sí, como que no veo coherencia exactamente. Entonces me empecé a distanciar así de que, bueno, más bien nunca llegué a estar ahí. Dije, no busco ser de este tipo de personas. La razón por la que lo haces es muy diferente. O sea, la intención con la que lo haces. Sí, sí. Según yo es como una intención de más conciencia y de amor propio, desde mi perspectiva. Porque al final de cuentas no lo vi ni siquiera, desde mi perspectiva, ni siquiera fue de que lo voy a hacer por los animales, es de que no, lo voy a hacer por mí. Suena quizá egoísmo, pero es más amor propio. Lo voy a hacer por mí, por los beneficios que he escuchado, y aparte cuando los empecé a ver dije, no, pues voy a seguir haciendo esto. Claro. Voy a seguir haciendo esto quizá otra década o quizá el resto de mi vida, no lo sé. No lo sabemos. Sí, escuchas a tu cuerpo. Sí, sí. Sí, porque cualquier práctica o herramienta que tú adoptes, si eso que tú adoptas genera división, ya no es por ahí. Ya estamos hablando de ego, ya estamos hablando de otros temas que justamente, pues no, o sea, ¿de qué te sirve tener una bandera o defender una bandera si esa bandera crea más división en vez de soluciones para que, no sé, más personas adopten ese tipo de cosas? Sí, y fíjate que ahorita que dices la parte de tener una bandera, creo que eso es algo que muchas personas hacen quizá, y quizá esto no sea funcional. Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo 10 años siendo vegetariano y nunca ha sido mi intención hacer más vegetarianos. Así de, no me interesa si las personas son vegetarianas o no. Cada quien requiere seguir su propia conciencia y demás. Porque muchos, como vegetarianos, pareciera que entran a una secta como, no sé, como religiosa. Así de que, ok, soy de esta religión, llevo este evangelio a todas partes y todos tienen que convertirse. Y es de que, pues no va por ahí. Sí, de hecho, pues tiene que ver mucho con a lo que me dedico yo y a lo que te dedicas tú. Es decir, tú eres autor, tienes tus programas de mentoría, de consultoría, das sesiones privadas también. Sí. Y hasta cierto punto, pues yo tengo mi programa de mentoría, pero yo no estoy tratando de convencer que las demás personas hagan lo que yo hago. Yo comparto el contenido, la gente nota el tipo de persona que soy, los hábitos que tengo, las herramientas que practico y comparto. Y las personas que se interesan por conocer más de eso que yo hago, que les dicen, ok, o sea, como que lo veo muy en paz, lo veo muy activo haciendo ejercicio o compartiendo, ellos tienen curiosidad de qué hago para aprender de eso, entonces vienen y ellos piden ayuda. Entonces cuando alguien te pide ayuda, tú ya le puedes compartir lo que haces y ya es decisión de ellos si lo hacen o no. Totalmente, porque justo como mencionas, el vegetarianismo, desde mi punto de vista, es una herramienta. No es una secta, no es una religión, no es un culto. Es un muy buen punto. Cuando la gente lo empieza a ver por otro lado es como, pues allí ya va a haber mucho caos. Pero si es una herramienta, sí o sí va a potencializar tu vida. Claro. Así como quizá levantarte temprano, como el hacer ejercicio, como el agradecer y demás. Utilizas el vegetarianismo como herramienta, sumada a otra serie de herramientas, y básicamente pues va a elevar tu vida. Sí. Y aquí también se podría decir que en nosotros, y estoy seguro que tal vez de las personas que nos están escuchando también son vegetarianos o han probado este tipo de dieta, que empezó por curiosidad y fue una elección. O sea, nosotros elegimos y, por ejemplo, en mi caso, yo dije, ok, yo no sabía que existían coaches o mentores, y cuando yo me topo con ese mundo del crecimiento personal, y dije, wow, o sea, me gustaría hacer eso, ¿sabes? Yo quisiera ser como ellos, yo quisiera aprender de ellos. Y es lo que dicen, cuando tú quieras hacer algo, ve quién ya lo está haciendo y visualiza, no es visualiza, es como observa qué hacen ellos y tú copia lo que ellos están haciendo. Entonces yo veía que mis mentores
eran vegetarianos, no tomaban alcohol, tenían ciertos hábitos y dije, voy a probar esos hábitos para ver qué beneficio tienen en mí. Y al probarlos yo noté el beneficio y me los quedé. Entonces eso se trata de que las personas tengan esta curiosidad de que si por algo, bueno, ahora estamos hablando abiertamente del tema, pero si ellos es una persona que admira, nota que tienen X hábito, o practican X herramienta o X actividad, ellos pueden por curiosidad probarla y ya si ellos sienten un beneficio, la integran y se la quedan, y si no, simplemente la desechan, pero mínimo no se quedaron con la curiosidad. Sí, totalmente. Creo que lo valioso es eso, experimentar así de que, ok, pruebas este tipo de alimentación un día, una semana y demás, y no necesariamente también te cases con esa idea, porque por ejemplo, yo ahorita no sabría decirte si en cierto tiempo voy a seguir siendo vegetariano o vegano, o me regrese a comer carne eventualmente. Bueno, digo eventualmente porque lo que sí sé es que así como mucha, pues no, porque no es muy saludable. Claro. Pero eventualmente, pues podría ser. Sin embargo, no estoy casado tampoco con la idea del vegetarianismo, porque como justo mencioné, no lo veo como una ideología, una bandera, sino es una herramienta que hasta ahorita la he utilizado 10 años. Claro. Entonces, y puedo seguirla utilizando o puede que ya no. Sí, y aquí también, bueno, o sea, es importante mencionar de que a ti te fue muy fácil la transición a ser vegetariano porque tenías este punto de referencia de que tu esposa fue vegetariana, sí, y ella sabía cómo, no sé, de dónde obtener la proteína. También es muy importante suplementarse porque en mi caso fue muy diferente. Yo después de ver el documental yo dije, no vuelvo a comer carne. O sea, sí, tomé la decisión, pero yo dejé de comer carne así de lleno, sin ningún tipo de asesoría ni nada. Y pues comía, no sé, pura fruta, verduras, lechugas, frijoles, comía muchos frijoles, pero recuerdo que como a las 5 o 6 semanas empecé a notar dolores de cabeza, debilidad, sí, o sea, me sentía físicamente mal y fue de que tenía pues una descompensación, porque dejé de comer todo lo que comía, practicaba CrossFit, sí, tenía una vida muy activa, entonces mi alimentación no iba a la par de mi rendimiento físico. Y lo que pasó fue de que me sentía tan débil que tuve que pedir ayuda. Y fue cuando contraté una nutrióloga vegana por internet. Y ella me asesoró. Allí estuvimos con sesiones por varios meses donde me explicó de dónde obtener proteínas, de dónde obtener todas las vitaminas y lo que necesito. Y ya de ahí fue de que, ok, entonces así se hace. Y de vegano solamente duré 6 meses porque no es difícil ser vegano, lo difícil es tener la disciplina y la organización para preparar tus comidas. Pero como yo trabajaba en los negocios en ese tiempo, nada más tenía, no sé, una hora y media para comer. Yo llegaba a mi familia comiendo pues lo de siempre y yo de que, yo no puedo comer eso. Y estaba ahí viendo qué hacía, improvisaba y noté que me estaba afectando, digamos, como en mi humor o emocionalmente. Y digo, a ver, me estoy poniendo de malas, estoy acá reactivo emocionalmente y estoy siendo vegano, se supone que para obtener un beneficio. Dije, no va por ahí. No estaba siendo sostenible. No estaba siendo sostenible, pero no porque sea difícil, sino porque yo no tenía tiempo para organizar mis comidas, comprar lo que necesitaba, prepararlo y para cuando ya era la hora de comer, yo simplemente tener mis comidas listas. Por lo cual tomé la decisión de brincar a ser vegetariano. Y ya en el vegetariano pues ya es un poco más flexible, sí, y ya ahora sí ya fue cuando tuve más, lo sostuve por poquito más de 4 años. Yo tiene como 2 o 3 meses que tomé la decisión de volver a comer pescado. Y fue porque mi cuerpo me lo pidió. Sí. Y aquí es bien importante mencionar esto. Las personas que llevan una dieta vegana o vegetariana, es importante que se suplementen con B12. No sé si ustedes se suplementan o no. Sí. Es importante que se suplementen con B12 y que se hagan exámenes de sangre mínimo cada 6 meses, creo, como para ver que no hay como de perfil anémico, de vitamina B12 y ese tipo de cosas. Sí. Y ¿a dónde iba con este punto? Ya se me fue el tren de pensamiento. Ahorita que vuelva. Bueno, mientras tengo otra idea, otro punto. Fíjate que en cosas o en términos como espirituales, también algo que había notado después de haber leído el libro de autobiografía de un yogi, de Yogananda. De hecho, ahí mencionaba esta parte, tanto él como su maestro o el maestro de su maestro. Bueno, en la cultura de los yogis, pues a los yogis que los veían casi como santos, mucha gente iba como a pedirles de que, maestro, puede pedir por mi sanación y demás.
y ocurre que muchos de ellos les dejaban ciertas tareas espirituales a las personas, así de que, ok, sí, voy a sanarte de alguna manera, voy a orar por ti y demás, pero también, aparte hay que hacer esto, esta tarea, y ser vegetariano. Y muchas sanaciones se daban por esta parte de ser vegetariano. Y recuerdo que cuando leí ese libro, mismo Yogananda, que fue el autor, no sabía exactamente así de cómo influía, pero sabía que influía. Decía, es que esto nos ayuda a que las energías espirituales fluyan más a nivel de sanación en las personas. Si hay una alimentación pues de mucha carne y como un tanto más, pues no sé si la palabra sea pues de más densidad, pero ocurría que las sanaciones no se daban con facilidad. Pero cuando había una alimentación vegetariana, las sanaciones se aceleraban bastante. Y también otra clase de milagros, porque el libro habla de muchas cosas como muy místicas. Y de hecho, como yo ya estaba en este inter de ya ser, pues ya era vegetariano, y cuando lo leí dije, no, pues me hace completamente sentido porque lo he experimentado. Reafirmó. Y además también a nivel como de manifestación, desde mi experiencia. Así de que, ok, pues las cosas me han salido mejor cuando he mantenido esta dieta, porque tengo más energía o porque es una energía un tanto como más, pues más fluida o más ligera o más pacífica. Porque de alguna manera también creo que en parte de mi personalidad también la dieta como que me ha apoyado. Porque no siempre puedo decir que he sido como muy pacifista o muy pacífico o muy relajado y demás. Sino en otros momentos he tenido otra personalidad como más agresiva o más violenta de alguna manera. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo, Omar, ha sido así? Sí. Pues sí, en otro momento sí era así. Y sí, he visto mucho como esto que la gente me dice en redes sociales. Es que tu tono de voz me da mucha tranquilidad. Es que me gusta escuchar la energía que transmites y demás. Sí, y siento que en parte o en un gran porcentaje ha sido también la alimentación. Sí, y tal vez no sabemos como la ciencia detrás de ello, simplemente podemos hablar como desde nuestra experiencia, pero yo te confirmo eso. O sea, cuando yo he mantenido la dieta vegetariana, físicamente tú te sientes mucho más lúcido, ligero, como limpio también. No sé cómo explicarlo. Ya me acordé el punto para lo que mencioné lo anterior. A lo que iba era de que, digamos, me estaba suplementando, pero yo ya he comentado en episodios pasados de que a finales del año pasado tuve un periodo de 3-4 meses ahí de desestabilización, que dejé de hacer mis prácticas, subí de peso, me alimenté muy mal, dejé de suplementarme y casi estoy seguro que mi cuerpo me haya pedido nuevamente carne. O sea, porque lo que pasaba era que mientras fui vegetariano y fui muy constante y todo, una vez donde yo vivo, en el pueblo donde vivo, una tía mía tiene un restaurante y yo cada que voy ahí ellos tienen muchos platillos, pero cuando yo voy el platillo que sea me lo veganizan. Digamos, si son burritos o lo que sea de carne, me lo ponen con verduras, frijoles, queso. Entonces una vez pedí unos burritos ahogados, que es como el equivalente de torta ahogada pero en burrito, y me lo hicieron vegano. Se les fue un pedazo de carne. Se les fue un pedacito de carne. Y yo recuerdo que cuando mi boca sintió el pedazo de carne, fue un asco de que no, o sea, había un rechazo por parte de mi cuerpo para la carne. Pero ahora, en este punto que yo ya volví a comer, a incluir pescado en mi dieta, mi cuerpo me lo pedía y casi estoy seguro que fue porque dejé de suplementarme. Entonces hasta cierto punto había una descompensación de mi cuerpo y por eso me lo pidió. A lo que voy con eso es que es muy importante que las personas escuchen a su cuerpo. O sea, de que lo hagan porque quieren, que sepan bien cuál es su intención, y que si su cuerpo se los está pidiendo algo, pues tal vez es por algo, o no sé cómo explicar este punto. Sí, inconscientemente puede ser que el cuerpo detecte una falta de nutrientes y es de que, ok, se me antoja esto porque sí, la alimentación es buena, pero no está siendo tan eficaz porque no está quizá tan variada y demás. Sí. Y creo que algo que en este caso pues como que apoya, porque por ejemplo, eventualmente yo sí ha habido momentos en los cuales pues sí han pasado más de 10 años siendo vegetariano, que según yo he tenido como cierto antojo como de carne, y está esa idea en mi mente así, bueno, ¿será un antojo real? Y es de que, ok, de repente, no sé, digamos, comprado pues un jamón para ver si pues, realmente pues me lo iba a comer y demás, pero antes de comérmelo lo huelo para ver si lo siento como agradable a mi cuerpo, y entonces al olerlo pues siento este rechazo y digo no, entonces no es por aquí, sino más bien quizás sea una idea infundada por otra persona, pero probablemente sí haya esta
esto de que, ok, en ciertos momentos me ha faltado tal cosa que mi cuerpo ha querido pues en teoría como regresar, pero ya al momento de llevarlo a la prueba resulta, no, siempre no. Sí, y también aquí hay que irnos, o sea, si nos vamos como un poquito más profundo, también una dieta vegetariana hasta cierto punto sientes esos beneficios, porque te digo, yo cuando hice la dieta, algo que noté, ya lo habíamos comentado antes, de que antes normalmente yo tenía 25 años y me decían que me veía de 30, de 33. Siempre me subían de 5 a 8 años, siempre. Cuando tenía 15, 16 lo veía bueno porque me dejaban entrar a antros y a bares y ese tipo de cosas, pero ya cuando vas creciendo que te suban años no se siente como tan bien. Y lo que noté es de que cuando hice la transición a ser vegetariano, cuando dejé de tomar alcohol y me metí full en los hábitos, mi cuerpo empezó a cambiar, mi rendimiento físico empezó a aumentar. La gente ahora me dice que me veo más joven de la edad que tengo. O sea, este año cumplo 37 años. Y la gente me dice, que te ves de 32 o 30 y algo, ¿no? O sea, pero ya que te bajen años ya es diferente. Y yo se lo atribuyo a la alimentación. Pero al punto en el que voy es de que una alimentación vegetariana también es una alimentación más orgánica, más natural. Sí. Y no queremos decir aquí que la carne sea mala, es decir, o sea, todo en exceso es malo. Pero más que la carne sea mala, es decir, la procedencia de dónde viene la carne. Incluso hay religiones que las carnes las etiquetan con un sello especial. Yo cuando estaba viviendo en Alemania tenía unos amigos musulmanes y cada que íbamos a un restaurante, ellos antes de pedir un platillo que contenía carne preguntaban al mesero si esa carne tenía cierto sello o hay ciertos menús que ya decía como que el sellito. O sea, para saber si era orgánico o más orgánico. Ese sello verificaba, no recuerdo el nombre exactamente, igual alguien en los comentarios lo puede poner si sabe esta información, pero ese sello verificaba que el animal fue matado de una forma menos violenta, sin violencia, o sea, como de que hay cierto ritual, se mata porque normalmente los lugares donde son mataderos de vacas y de cerdos y ese tipo de cosas, hay mucha violencia, hay mucho estrés, o sea, son filas y filas, los agarran máquinas. Sobre todo estrés, exacto, y son hasta cierto punto... bueno, no sé si es una aseveración por mi parte, pero yo lo que puedo percibir es de que todo ese estrés, toda esa energía se queda en el animal al momento de matarse. Y a nosotros al consumirlo no solamente está eso, sino que también están conservadores, están hormonas, están un montón de cosas que les inyectan a las carnes y nosotros al consumirlo pues se queda en nosotros. Entonces no es tanto la carne, sino que ahora en nuestra sociedad es la procedencia de dónde viene. Porque si tú vives en un pueblo o tú tienes un carnicero local que sabes que ese animal fue criado en el campo con alimento orgánico, tal vez no es tan mala consumirla. Pero en nuestros casos o en la sociedad, en una ciudad, el que tú limites la carne o la quites de tu dieta y te enfoques más en alimentos más orgánicos, también por eso sientes el beneficio. Sí, totalmente. Porque fíjate que en las zonas azules son estas zonas donde la gente por lo regular es más longeva, donde pues hay ciertos estudios que dicen de que, mira, pues la mayoría son centenarios y en la mayoría de ciudades pues es raro que una persona llegue a los 90 o pase los 100, pero en zonas azules muchas más personas pasan esa edad, ¿no? Bueno, y resulta que en la mayoría de zonas azules, ya sea por el contexto, por religión o por lo que haya sido, coincide en que tienen una alimentación vegetariana o alimentación basada en plantas o alimentación de carne al mínimo. Cuando digo carne al mínimo es como una vez al mes o cada 2 meses. Y ocurre de que pues ves personas de 105, 110, 115 años y obviamente el vegetarianismo fue una herramienta sumada a otras herramientas, claro. Pero el punto es de que está esa herramienta. Sí, y incluso, no recuerdo si lo habíamos mencionado antes o no, pero en el programa de mentoría que yo tengo, metí como dentro de un módulo de una semana, una de las actividades que les pongo a los clientes es de que tenemos una semana de alimentación, donde limitamos 5 grupos alimenticios, porque está demostrado que esos grupos alimenticios consumidos en exceso, sí te traen cierto daño a nivel físico y mental. Esos grupos alimenticios son lácteos, es el gluten, es cafeína, son la azúcar procesada y carnes rojas. Entonces, el objetivo nuevamente no es decirle vas a comer esto a fuerzas o vas a quitar este grupo alimenticio. No, el objetivo es de que la persona durante la semana
limite o elimine ese grupo alimenticio, que diga, ok, hoy que no consumí lácteos, ¿cómo se sintió mi cuerpo? Que vaya tomando conciencia. Exacto, o sea, porque normalmente los lácteos inflaman el intestino, Sí. y ya ves que está demostrado, o hay muchos estudios que confirman que el intestino es como nuestro segundo cerebro. Está lleno de miles de terminales nerviosas que están conectadas al cerebro por medio del nervio vago. E incluso en el intestino se produce más del 90% de la serotonina, no se produce en el cerebro. Okay. Entonces, cuando tú tienes una flora intestinal dañada o un intestino inflamado, también va a repercutir mentalmente en cómo te sientes. Y entonces a la persona al decir, ok, este día no probé lácteos, ¿cómo sintió mi cuerpo? Este día no probé el gluten. O sea, y no porque el gluten sea malo, sino que el gluten es una proteína que le toma extra energía a nuestro organismo digerirla. Entonces, al limitar esos grupos alimenticios, la persona dijo, ok, sí me sentí más ligero, me sentí con mucha más energía. Entonces, para que ellos conscientemente elijan disminuirlos de su dieta. Y les digo siempre limitar, porque para que no les cueste y no se vea como un sacrificio. Es decir, yo, por ejemplo, en mi semana respeto de que no como esos grupos alimenticios, pero el domingo es mi día libre. Okay. El domingo es el día que yo voy a un restaurante, me pido mi café, me pido postres, voy al cine, me tomo mi Coca-Cola con mis palomitas. O sea, como eso que normalmente cuando es consumido en exceso afecta, pero como dicen por ahí, poco veneno no mata. Sí. Oye, me quedé pensando, ¿cómo sería esta idea? Partiendo de esta otra idea. Yo, por ejemplo, cuando voy digamos que quiero escribir y busco entrar a un estado de inspiración. Y actualmente la música me ayuda mucho. Así de que, ok, voy a escuchar algunas melodías. No son letras, es pura música. Y entonces de pronto estoy bien inspirado y siento esta emotividad. Y dependiendo cómo es esa emotividad, no es una emotividad así como que me siento triste, deprimido. No, esa no me funciona. Sino es así de que me siento alegre, me siento conectado, me siento en paz y me siento empoderado. Y en esos estados, pues empiezo a escribir información afín a esos estados. Entonces la música, digamos, la utilizo para entrar a estados vibracionales del ser. ¿Cómo sería si utilizáramos lo que es, bueno, aquí lo dejo sobre la mesa, la alimentación con cierta intención? Así, voy a alimentarme de esta manera porque posiblemente tengo esto para que a nivel energético me esté apoyando. Porque, por ejemplo, las veces que yo he dado conferencias, tanto presenciales como virtuales, algo que sí procuro es antes de la conferencia, aparte de ser vegetariano obviamente, que la alimentación sea toda más ligera, casi que nada más y muy poquita fruta. ¿O ayuno? O ayuno también, bueno, dependiendo a qué hora es la conferencia. Sí. Ayuno, que a veces lo he hecho cuando tengo una conferencia muy temprano, así, no, pues me voy en ayunas. Y he notado que mi energía y desenvolvimiento es muchísimo más que si ya fuera desayunado. Que si ya fuera desayunado y ya fuera así de que, bueno, también depende que haya desayunado, pero muchas veces, no sé, que también me ha llegado a pasar, desayuné demasiado, traigo mucha pesadez, siento que ni siquiera tengo fluidez para comunicar. No. Y entonces ahí como que a partir de que empecé a ver como esos patrones, dije, voy a procurar cierto tipo de alimentación en pocas proporciones para tener mucha más energía. Y notaba cómo la gente pues salía más empoderada, notaba cómo había más ventas de libros, o sea, todo se traducía a mi desenvolvimiento en esa charla. Claro, y hay ciencia detrás de eso. De hecho, mi nutrióloga vegana, ella me explicaba que cuando nosotros consumimos, sobre todo estos alimentos que te digo que es importante limitar, como lácteos, gluten, cafeína, este tipo de cosas, cuando tú consumes esos alimentos en exceso, a tu organismo le toma extra energía digerirlo. Entonces, lo que pasa es de que la sangre se va de los músculos y de otros órganos al sistema digestivo para poder digerir. Entonces, por eso la pesadez. Sí, es decir, tu sistema digestivo le pide sangre o energía prestada a tu cuerpo, entonces se va fluidez de tu sangre, de tus músculos y todo para poder digerir eso, y por eso tú te sientes como sin energía o con sueño o la famosa marea alcalina, o aquí en México le decimos el mal del puerco. Te sientes muy pesado. Pero cuando tú comes ligero y que comiste lo que necesitabas y la comida es orgánica, o sea, tú ni siquiera sientes esa sensación de pesadez, tú te sientes como lúcido, te sientes con energía, y eso es lo que te permite que tú, sumado a las otras prácticas que tienes, conectes mucho más fácil con tu creatividad. Sí, básicamente, digamos, si aprecias la ligereza en la alimentación,
pues por ende la vas a apreciar en las emociones, la vas a apreciar en el tipo de ideas, la vas a apreciar en las relaciones, y de que, ok, nada de relaciones pesadas, nada de ideas pesadas, sino más bien como todas ligeras, y al final de cuentas, siempre he dicho yo, esta es una creencia personal, pero la he visto como que sí tiene cierto sentido. La ligereza va de la mano con la longevidad. Sí. Y la vida y el éxito también. Sí. Y la pesadez va de la mano pues, con el estancamiento, con la destrucción y con el caos. Claro, wow. Eso es muy bueno, muy buena idea. Y también, o sea, como tú lo mencionaste, y creo que es importante como reafirmarlo, de que no solamente es ser vegetariano y ya, sino como que ser vegetariano es una herramienta de muchas que tú puedes incorporar para complementar tu proceso de crecimiento personal, porque como tú dices, si entras a una dieta vegetariana pero sigues teniendo otras malas prácticas, que te descuidas, que no cuidas tu salud mental, no vas a terapia, no resuelves los problemas personales que tienes, muy poco te va a servir. Sí, porque no es como se le llama así como que la panacea de la vida, no sé si has escuchado este término de la panacea, no. Que es como, según los alquimistas, cuando alguien había creado la panacea, era como solamente esta pastillita o esto de lo que sea te puede curar todas las enfermedades. Ajá. Y muchas veces se asocia el vegetarianismo como, ok, esto es la cura para todo. No, como lo dices, es una herramienta más. De tal manera que también hay mucha gente que entra al vegetarianismo como por moda y no hay una intención pues profunda. Y al no haber una intención, desde mi punto de vista, tampoco muchas veces no hay un beneficio o no queda bien marcado. Sí. Porque si hay una intención, a final de cuentas, hacerte vegetariano es una acción. La acción te puede sumar o no. Pero si hay una intención que acompaña esa acción, definitivamente sí te va a sumar mucho más. Sí. No sé si a ti te ha tocado conocer, yo tengo un par de amigos y conocidos que al hacerse vegetarianos empezaron a tener obesidad. Sí. Vegetarianos o veganos. Sí. Porque consumen en exceso lácteos, consumen en exceso harinas, carbohidratos, y su dieta se basa exclusivamente en eso y de cosas procesadas. Sí. Porque aquí, es decir, yo he ido, no sé, a los supermercados, voy a Costco y veo un montón de productos veganos o vegetarianos, pero veo los ingredientes y digo, no es bueno para mí. Entonces, también no siempre porque un producto sea vegano o vegetariano es bueno para ti. Es decir, yo siempre que voy a tomar una decisión de comida que voy a comprar para consumir, hago esta comparación y digo, a ver, ¿esto que voy a consumir lo hizo Dios o la naturaleza o lo hizo el hombre? Okay. Si lo hizo Dios o la naturaleza, digamos, no es lo mismo que tú compres o consumas, los que consumen carne, una pechuga de pollo magra a que consumas un paquete de salchichas que es embutido. O no es lo mismo que tú consumas pan de caja que te dura 4 meses sin que se eche a perder, a que consumas pan de una panadería que al día siguiente ya está duro. Sino como que tú, cada producto que vayas a consumir, de hecho una mentora mía me enseñó una reglita que yo normalmente le paso a mis clientes en el programa de mentoría, y es de que cuando tú vayas a hacer las compras de tu supermercado, cuando vayas a hacer la compra, lo que tú hagas es de que veas el producto y el producto veas los ingredientes. Okay. Si en los ingredientes, si el producto tiene más de 8 ingredientes o un ingrediente no lo puede pronunciar un niño de 5 años, ya no es bueno para ti. Todos esos químicos que ya está de más de procesado. Sí. Entonces es que tú busques la opción que tenga los menos ingredientes posibles y más orgánicos que se puedan, y esa es la opción que tú deberías de consumir. Sí, definitivamente. Y pues ya para ir como concluyendo, ocurre de que creo que es muy valioso la idea de que alimentarnos con aquello que nos expande. O sea, aquí aplica, puede que para algunos sí, a otros no, cada quien requiere como hacerse como autoanálisis de que, ok, a mí me expande este tipo de alimentación, pues lo hago. No me expande, pues no lo hago también. Me expande este tipo de relaciones, pues lo hago. Porque, bueno, al final de cuentas la alimentación está en todo. Te alimentas con quien convives, te alimentas de lo que lees, te alimentas de lo que escuchas, te alimentas de lo que comes, obviamente, te alimentas, pues, ahora sí que de muchísimas cosas. Y si el vegetarianismo u otros tipos de alimentación te expande, pues empiezas
a practicar y no te quedes solamente con la idea de que, ok, pues voy a estar comiendo lo mismo de siempre, que siempre en mi familia ha habido estos hábitos. Y no, pues intenta cambiarlos y cuéntanos las experiencias, tus experiencias. Me encanta. Sí, de hecho, pues yo también ya para concluir, algo que puedo aportar es de que no se presionen a hacer algo cuando todo te llega en el momento que tiene que ser. Es decir, yo por muchos años de mi vida ni me llamaba la atención el vegetarianismo, ni me llamaba la atención dejar de tomar alcohol, ni meditar, ni hacer ejercicio, pero llegó un punto de mi vida donde simplemente mi ser me lo pedía. Y ya cuando ya me lo pedía, llegó esa herramienta a mí y ya la pude integrar de manera más fácil, que es muy diferente a cuando tú te forzas, ¿sabes? De que ves que todo el mundo hace ejercicio y corre y medita y tú quieres forzarte a hacer eso cuando tal vez es una herramienta que no es para ti en este momento. Entonces, todo va a llegar para cuando tú estés listo y ya cuando llegue, pues tú ya vas a estar dispuesto para integrarlo. Sí, totalmente coincido con eso. Bueno, pues muchas gracias, Martín, y gracias a todos los que se conectaron. Invitación, déjenos aquí qué es lo que se llevan de este episodio, compártanlo y nos vemos en un próximo episodio. ¿Sale? Muchas gracias. Bendiciones. Este episodio ha sido patrocinado por la trilogía Vibrantes. Entra a omarvalen.com para obtener los libros que te ayudarán a expandir tu conciencia y poder personal. Además, aquí es el único lugar donde van autografiados y con un programa totalmente gratis. Gracias por haber conectado con el podcast.